Buenos días. Entonces, vamos a hablar de cambio climático y más explícitamente, cómo sabemos que lo hay y por qué. Entonces, voy a intentar contestar varias preguntas. Primero, ¿cómo podemos hablar del clima a largo plazo? ¿Cómo sabemos que hay un calentamiento antes de saber de dónde viene? ¿Cómo sabemos que dicho calentamiento es debido al aumento de los gases de efecto invernadero, los famosos? ¿Y cómo sabemos que estos gases vienen de nosotros? ¿Vale? Y para terminar, hablaré de cuáles podrían ser las consecuencias y finalmente por qué hacer algo. Bueno, vamos. Entonces, clima y tiempo. Una pregunta que un antiguo presidente del gobierno hizo en su tiempo. ¿Cómo podemos predecir el clima dentro de 50 años si no sabemos si lloverá dentro de 20 días? Y es una muy buena pregunta. Y contestaré haciendo dos preguntas más. ¿Hará más calor en Madrid en julio que en enero? Y todo el mundo contesta que obviamente sí. Otra pregunta, ¿lloverá el 15 de julio 2026? Y todo el mundo contesta ni idea. Y entonces es interesante porque ahí arriba tenemos una certeza, voy a el puntero láser. Aquí tenemos una certeza perfecta y aquí tenemos una incertidumbre completa. Es que aquí se hablando de clima, es decir, lo que va a pasar en promedio, ¿vale? Y aquí se habla de tiempo, lo que va a pasar de verdad. Y el clima es muy fácil de predecir. El tiempo es muy difícil con más de una semana de antelación. Voy a ilustrar esto con esta temperatura, este gráfico de la temperatura diaria en Madrid de 2024. Y veis que hay dos cosas interesantes. Primero, hay altos y bajos bastante brutales, pero que se desenvuelven alrededor de una tendencia muy clara, que es esto, que es la línea azul. Y esto es el clima. Y podéis imaginar que mientras se puede fácilmente hablar del clima de la línea azul a largo plazo, no se puede hablar fácilmente de la línea amarilla. Y gracias a esto, las guías turísticas, entonces esta es una guía que se llama Lonely Planet, es una guía anglosajona, esta es de Madrid. En esta guía hay previsiones climatológicas de temperaturas en Madrid, ¿vale? Ahora, para saber si en 3 meses, cuando vas a visitar Madrid, hará buen tiempo o no, hace falta una bola de cristal. Bien, entonces el tiempo no es el clima. Luego, vamos a ver varios signos de que hay un calentamiento, ¿vale? Antes de saber de dónde viene. Entonces, ahí vamos al océano glaciar ártico, es decir, esto es hielo que flota sobre el agua. Y volvemos a ver algo que vimos antes, es decir, unos altibajos, pero alrededor de una tendencia muy profunda a la baja. Aquí la unidad son millones de kilómetros cuadrados para que tengáis una idea. España es medio millón de kilómetros cuadrados. Así que 7 millones son 14 España y 4 son 8 Españas. Se han perdido 6 Españas de hielo. Aquí vamos al sur, la Antártida, ¿vale? Esto es hielo sobre tierra, sobre un continente. Y de nuevo, misma cosa. Tenemos oscilaciones, ¿vale? Pero que se superponen en una tendencia muy clara a la baja. Luego Groenlandia, entonces está aquí arriba en el norte. Esto de nuevo es hielo sobre tierra. Altibajo, 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 que estos son bastante sencillos, son de las estaciones, ¿vale? Verano, invierno, verano, invierno, verano, invierno. Pero de nuevo, alrededor de oscilar, no se oscila alrededor de cero, sino que hay una tendencia clara a la baja.
Y estos son los glaciares terrestres. Es decir, hay gente que es desde mínimo 1950, pero probablemente antes, mide la extensión de los glaciares en todos los continentes. Y entonces en estos gráficos, por definición, han puesto el cero en 1990 y lo que se mide es la diferencia entre lo que había en 1990 y la fecha de la curva. Y veis que todo el mundo baja. En todos los continentes, sin excepciones, los glaciares se están achicando. Entonces vamos a ver lo que da en la realidad. Vamos en Alaska, un glaciar que se llama el glaciar Muir. Esto es como pintaba hace 80 años y esto en 2004. Entonces veis, el punto de vista es aposta lo mismo. Esta montañita aquí es esta montañita aquí. Aquí a la izquierda tenemos este monte. A la derecha tenemos este monte. Y veis que hace 20 años ya el glaciar estaba escondido en el fondo del valle. Y ahora, puesto que esta foto tiene 20 años, se habrá retractado un poco más. Pues ahora hay cosas que suben. Esto es el calor de los océanos. La unidad vertical, lo siento, es zeta Julius, es un poco salvaje. Lo que pasa es que tiene poco sentido hablar de la temperatura de los océanos, porque la temperatura en la superficie es una cosa, y si has buceado una vez en tu vida, sabes que a 5 metros de profundidad hace más frío. Así que haría falta dar la temperatura a muchas profundidades. Y esto es la cantidad de calor que finalmente rinde cuenta de cómo de calorosos están los océanos. Aquí hay datos desde 60 años y veis que crece. Nivel del mar. Entonces el nivel del mar, como lo vemos, sube. Y esto es fruto de la dilatación del agua y del derretimiento de los glaciares. Pues, y aquí una pregunta. Derretimiento. Hemos visto 4 pedazos de hielos que se derriten. El Ártica, Antártida, Groenlandia, glaciares. Y el Ártica, puesto que es hielo que flota, no tiene nada que ver con esto. Su derretimiento del Ártica tiene otras consecuencias sobre el clima, pero no de la subida del agua. Y esto lo sabemos gracias a Arquímedes, que nos enseñó que si pones un cubo de hielo en el agua, cuando se funde, cuando se ha derretido, el agua de derretimiento ocupa bajo el agua exactamente el volumen que el hielo ocupaba bajo el agua. Vale. Esto nos lo dijo Arquímedes. Vale la pena darle unas vueltas. Pues algo que sube también es la temperatura global. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos 22.000 años de historia. Veis que esto es la última edad glaciar, hacia en torno a menos 6 grados. Obviamente, esto está claro que en el pasado tuvimos cambios climáticos completamente naturales. Lo mencionaré un poco más adelante. Pero muy a menudo gente dice, siempre el clima ha cambiado. Pues sí, obviamente. Y de hecho esto lo sabemos gracias a los científicos del clima. Y veremos esto por qué. Pero veis, de repente, recién la cosa sube muy rápido. Si hago un zoom sobre esto, aquí tengo la temperatura global desde hace 2000 años y sí, sube bastante rápido, desde hace en torno a 2 siglos. Es la escala de tiempo del cambio climático hoy en día. Y aquí es interesante, veis, tenemos varios datos precisamente de varios estudios y todo el mundo está más o menos de acuerdo. Y si hacemos un zoom sobre este último, ¿vale? Sobre los últimos 100 años, digamos, pues tenemos esto. Entonces, quiero llamar la atención a que aquí tenemos 6 organismos científicos, ¿vale? 3
norteamericanos, un inglés, un europeo y un japonés. Y obviamente las 6 curvas no se solapan exactamente, pero todo el mundo encuentra más o menos lo mismo. Y la cifra que hay que recordar es que hemos ganado desde el principio del siglo pasado en torno a 1,2 grados globalmente. Esto es para España. Entonces tenemos datos desde 1850 y veis que si el mundo entero ha ganado en torno a 1,2, España es más bien 1,6. ¿Vale? Y volvemos a encontrar lo de antes, es decir, hay oscilaciones, pero una tendencia a la alza, a la alta. Pues entonces, estos son todos los indicadores que dicen que hay un calentamiento, hay cosas que suben, océanos, temperatura global, nivel del mar, hay cosas que bajan, Ártica, Antártida, Groenlandia, glaciares y también cambios en fauna y flora. No lo enseño, pero la fauna son los animales, la flora son las plantas y hay un montón de estudios que enseñan que en el hemisferio norte, por ejemplo, las aves que se van en verano, la fecha cambia con el tiempo, que las hojas de los árboles salen cada vez más temprano y este tipo de cosas. Hay un montón de estudios sobre esto. Entonces hay mucho más que un único indicador que dice que el planeta se está calentando. Ahora, ¿por qué? Pues sí, hay un calentamiento. Ahora, ¿por qué? Y voy a hacer una turboclase de climatología. A la izquierda tenemos el Sol, a la derecha tenemos la Tierra. El Sol hace su trabajo, manda energía a la Tierra. La Tierra la digiere y la reemite hacia el espacio. Si solo había esto, la temperatura media global sería de en torno a menos 15 ¿vale? grados, en lugar de más 14. La razón por la cual en lugar de menos 15 tenemos más 14 o más 15 es la atmósfera, el famoso efecto invernadero. La atmósfera actúa como una manta ¿vale? y retiene parte del calor que quiere escaparse. De modo que aquí tenemos Homer Simpson en su cama. Supongamos que de repente tiene más calor. Hay dos sospechosos posibles y solo dos. O bien la temperatura de habitación ha subido, esto sería para nosotros el sol manda más energía, o bien alguien le ha puesto una manta extra. Y esto sería la atmósfera ha cambiado. ¿vale? Pero veis, es una de los dos. Entonces, ¿será el sol? Pues obviamente es el sospechoso número 1. Hay ciclos importantes, sí, que provocaron en el pasado cambios climáticos importantes. Ya lo vimos, hace 20.000 años hubo una edad de hielo. Pero estos ciclos, el más corto de estos ciclos astronómicos, porque están relacionados con la órbita de la Tierra alrededor del Sol, la inclinación del eje de rotación de la Tierra, este tipo de cosas. El más corto es de 20.000 años. Y esto es muchos años para un cambio que vemos con una escala de tiempo de 100 años. ¿vale? Es 200 veces demasiado largo. Entonces, estos ciclos que sí provocaron cambios importantes del clima en el pasado, no pueden ser responsables de algo que pasa en 100 años. Ahora, ¿hay ciclos más cortos? Sí, hay un ciclo famoso de 11 años y aquí está. Entonces, esto es la energía, técnicamente la potencia, pero digo energía, que manda el Sol por metros cuadrados al nivel de la órbita de la Tierra. ¿vale? Y entonces veis, sube, baja, con una periodicidad de 11 años. Pero vemos varias cosas. Primero, la variación es muy débil, es decir, aquí he tenido que poner 1360 y aquí 1362 para que se vea algo. El cielo está a 1 kilómetro bajo tierra. ¿vale? Entonces la amplitud es muy débil
Varía, pero varía muy poco. Y además ni siquiera hay una tendencia paulatina a la alza. La amplitud se calcula muy fácilmente, es del 0,1%. Y aplicando esto a leyes de naturaleza muy conocidas desde hace 100 años, mínimo, se puede calcular que incluso si hubiera un aumento paulatino, esto solo te calienta de 0,1 grado. Y nosotros observemos 12 veces más. Así que el Sol está descartado, pero obviamente vale la pena investigar el Sol. Entonces, es la atmósfera. Y en la atmósfera hay tres gases de efecto invernadero principales. Hay el vapor de agua, el CO2, el famoso dióxido de carbono, y el CH4, que es el metano. ¿Vale? Y el vapor de agua es de lejos el número uno. Es principalmente gracias al vapor de agua que tenemos más 14 en lugar de menos 15. Ahora pase algo. Imaginas que un mecanismo natural o humano echa vapor de agua, es decir, agua en la atmósfera. ¿Qué pasa? Pues va a llover. Y ya está. Es decir, la atmósfera es como una bañera. Si pones demasiado agua dentro, desborda. Y que esto es la lluvia. De modo que si quieres que tu atmósfera lleve más agua, primero tienes que calentarla. Y luego llevará más agua. Porque cuanto más calor tiene, más agua puede aguantar. Pero veis, cualquier fuente en el estado actual, si no nada más cambia, cualquier fuente de vapor de agua no puede calentar el planeta porque el vapor de agua va a recaer muy rápidamente. Y entonces quedan pues estos dos, el CO2 y el CH4. Y cuando miramos la concentración en CO2 y CH4 en la atmósfera desde hace 1000 años, pues vemos que despega en torno a 1800. Esto ya levanta sospechas sobre nuestro papel porque 1800 es la revolución industrial. ¿Okay? Y es cuando empezamos a quemar muchísimo más carbón y luego petróleo y luego gas. Entonces, y si de este aumento del CO2 de 42%, de nuevo aplicas las leyes bastante conocidas, encuentra que esto te va a calentar el planeta de en torno a 1 grado. ¿Vale? Y al CH4 añade un poco más. Y así llegamos a 1,2. Entonces, veis, es bastante sencillo. Entonces, son los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué hay un calentamiento? Porque el contenido de la atmósfera está cambiando y se está enriqueciendo en gases de efecto invernadero. Pues, ¿de dónde vienen? ¿Cómo sabemos que estos gases vienen de nosotros? A menudo se culpa a los volcanes. Y entonces no pueden ser los volcanes por varias razones. Primero, tenemos datos del CO2 en la atmósfera desde casi 1 millón de años. ¿Vale? Y esto se aplica, de hecho, a cualquier fuente natural del CO2. Si fuera natural, si fueran los volcanes o cualquier otra cosa natural, esto implicaría que están haciendo algo que no desde hace 100, 200 años, que no han hecho antes en 1 millón de años. Esto se sabría, habrían huellas de esto. Si los volcanes de repente hicieran algo que no han hecho en 1 millón de años, pues se sabría. También el CO2 subiría por escalones. Una erupción, puff, sube. Otra erupción, puff, sube. Otra erupción, puff, sube. Y nosotros lo que hemos visto es una subida paulatina. Pero sobre todo para rematar, los volcanes echan 0,5 gigatoneladas de CO2 al año. Una gigatonelada es 1000 millones de toneladas. ¿Okay? La G cuenta como giga y una giga es 1000 millones. Es como en un gigabyte. Nosotros echamos 35, es decir, 70 veces más. Entonces es bastante fuerte culpar a los volcanes cuando nosotros echamos 70 veces más.
Pues prueba muy casi definitiva que somos nosotros. Aquí hay una curva que yo hice yo mismo con Excel. Bajas las cifras de observaciones, ¿vale? Y bajas las cifras de emisiones de CO2 desde 1750. Sí, sí. Esto se sabe. La observación está en rojo, ¿ok? Y con estas cifras de emisiones anuales desde 1750, calculas lo que debería haber ahí arriba, contando únicamente con las emisiones humanas, ¿ok? Entonces sabes lo que había al principio y luego cada año sumas las emisiones del año. Es como una cuenta bancaria, ¿vale? Cada año sumas los ingresos del año, los ingresos del año siguiente, el siguiente, y así sigues la evolución de tu cuenta año tras año. Y obtienes la curva amarilla. Es bastante fuerte, ¿eh? Y la diferencia aquí es la deforestación, porque esta curva, perdón, no amarilla, azul, solo cuenta con las emisiones de petróleo, gas, carbón. Pero la deforestación cuenta porque cuando cortas árboles, en general terminan quemados. Y para que os hagáis una idea, quemar un bosque, una España de bosque, es decir, un bosque tan grande como España, equivale a un año de emisiones de hoy en día. Y desde, no sé, 500, 1000 años, pero sobre todo desde 2 siglos, hemos cortado 36 Españas de bosque en el mundo entero. ¿Vale? Entonces veis que las emisiones de deforestación no son nada pequeñas con respecto a las emisiones debidas a la combustión de petróleo, gas, carbón. Entonces veis, sí, esto es bastante convincente. Hay más pruebas que son más técnicas, analizando el oxígeno y cosas de carbono, isótopos de carbono en la atmósfera, pero sí está completamente comprobado que este aumento de CO2 es nuestro. Okay. Pues, ahora un par de diapositivas para enseñaros que no hay nada nuevo. Que todo esto finalmente, que el CO2 puede calentar el planeta, se sabe desde... La idea se sabe desde hace 200 años. Aquí tenemos Joseph Fourier, que hace más de 200 años dijo esto. La temperatura del suelo es aumentada por la interposición de la atmósfera, porque el calor solar encuentra menos obstáculos para penetrar el aire, que encuentra de ahí para volver a pasar en el aire cuando es convertido en calor oscuro. Pues vamos a traducir un poco esto, pero dice lo que hemos visto al principio. El calor del sol, la atmósfera es casi transparente a la luz del sol. Ahora diríamos la radiación solar, dice calor solar. Pero la atmósfera es casi transparente, así que entra fácilmente. Luego el suelo se calienta y este calor del suelo vuelve a emitir esta energía. Y ahora él la llama calor oscuro, es decir, una luz que no vemos, una radiación que no vemos, y ahora lo llamamos infrarrojo. Y mientras la atmósfera es transparente a la luz solar, es parcialmente opaca al infrarrojo. Y así la atmósfera actúa como una manta. Y entonces este principio de que la atmósfera es una manta que calienta el suelo ya se sabe desde hace 200 años. Eunice Foot, hace más de un siglo, con un nombre así, obviamente era creyente, una atmósfera de ese gas, hablaba del CO2, podría darle a nuestra Tierra una elevada temperatura. ¿Vale? Entonces veis hace 130 años, no, 160 años, que sabemos que el CO2 puede calentar el planeta. Poco tiempo después, John Tyndall, la atmósfera permite la entrada del calor solar, pero impide su salida, lo que da lugar a una tendencia a acumular calor en la superficie del planeta. ¿Veis? Lo mismo que Fourier.
30 años después. Y luego Arrhenius, un sueco que hizo los cálculos finales del siglo XIX, y si aplicas la fórmula que encontró al aumento recién de CO2, encuentras que según sus cálculos tendríamos más 3 grados de temperatura global. Y lo que hemos visto es más 1,2. ¿Vale? Entonces no es nada mal para alguien que tenía los conocimientos de finales del siglo XIX. Y para terminar, esto es un diario, he comprobado, aparentemente es auténtico, de Nueva Zelanda, Rodney Yotamatea Times. ¿Veis? Waitemata y Kaipara Gazette, esto apesta a Pacífico. Y lo que dicen, pues, en el mundo entero estamos quemando 2.000 millones de toneladas de carbón cada año. Esto equivale a emitir 7.000 millones de toneladas de CO2. Veis que si multiplicas, no voy a decir por qué, pero si multiplicas esto por 3,6 encuentras el 7. Y esto podría calentar el planeta. Y este diario es de agosto de 1912. Entonces, todo esto para decir que no hay nada nuevo para el sol, bajo el sol. ¿Ok? Y no, me equivoqué. Antes dije que terminó, no, esto, y veis, es muy divertido. Esto, y creo que sí es el último en el capítulo Nada Nuevo Bajo el Sol. Estos son previsiones hechas en 1982, es decir, hace más de 40 años. El gráfico es un poco borroso, pero lo pongo así porque quería copiar-pegar directamente desde el informe donde lo encontré. A la izquierda tenéis la escala del CO2, ¿vale? Y a la derecha la temperatura que corresponde. El incremento de temperatura que corresponde poniendo el 0 en 1960. Si trazo una línea 2025 aquí, ¿ok? Pues veo que según estas previsiones, en 2025 íbamos a tener en torno a 420 de CO2, y es lo que tenemos, y con un calentamiento de 1,2, y es lo que tenemos. Y lo más divertido es que ¿quién hizo esta curva? La petrolera del mundo mundial, ExxonMobil. Aquí en rojo tenéis, abajo tenéis la fuente. He comprobado ayer, aún está. Y entonces obviamente es auténtico, no es un fake, puesto que si ves la fuente, la web donde está, es la misma web de ExxonMobil. ¿Okay? Y entonces veis que ExxonMobil, con los medios informáticos, los conocimientos de hace más de 40 años, acertó. Predecir la temperatura global no es muy difícil. La complicación es cuando entras en detalles. ¿Qué va a pasar en España? ¿Qué va a pasar en la India? ¿Qué va a pasar en Perú? Esto es más chungo. Pero globalmente, de hecho, cuanto más global es la cosa, más fácil es hablar de ella. Pues, entonces, resumen, el tiempo no es el clima, se está calentando por culpa de la atmósfera y estos gases que aumentan el efecto manta de la atmósfera vienen de nosotros. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora, consecuencias potenciales. Ya hemos visto que el mayor factor de cambio climático ahora mismo, ¿vale? No es un millón de años, pero ahora mismo, son las emisiones humanas. Y estas son muy difíciles de predecir. La actividad humana es muy difícil de predecir. Aparentemente, Exxon acertó. Exxon apostó para un escenario de emisiones y apostaron bien. Pero a más largo plazo, lo que hace la gente son escenarios. Es decir, esta curva aquí, roja, es qué pasa si a nadie le importa un pepino reducir las emisiones y emitimos a lo bestia. ¿Vale? Cada vez que encontramos petróleo, gas, carbón, lo quemamos. Y hay todo un matiz de escenarios hasta el azul, donde pues desde ahora, hoy, porque veis que 2025 está
en cuanto esta curva azul empieza a bajar. Esfuerzo mundial para bajar las emisiones. Y entonces, si la gente hace escenarios, ¿qué pasa si hacemos esto? Y el escenario rojo te conduce a un aumento más probable de temperatura global en 2100 de más 4. ¿Ok? Tenéis que, cabe notar lo que acabo de decir, acabo de hablar de aumento más probable del peor escenario. Y esto es un matiz que en el telediario o en general en periódico no pasa. Recuerdo hace años, cuando se publicó un informe semejante, un diario que no voy a citar, diciendo en portada, la temperatura aumenta de 4 grados en 2100. No, esto es una chapuza. Digamos más bien lo que hemos visto, es decir, el fruto más probable del peor escenario es más 4. Lo que resumo, quemar todo más 4. Y ahora, si esta curva azul te lleva a más 2, es decir, más 2 cortar ya. ¿Y ya por qué? Porque veis que 2025 ya deberíamos estar en la bajada. ¿Ok? Entonces, más 4, alguien podría decir, pues, ¿y qué? Esto, para contestar esto, veamos unos mapas. Esto es el mundo hoy. Obviamente es un mapa un poco artificial porque veis, han quitado todas las nubes. Bueno. Entonces tenemos la zona desértica y veis que entre paréntesis que España está muy bien situada para ser un desierto. A la latitud de España hay desiertos en todo el mundo. ¿Vale? Y esto es hace la última edad de hielo, hace 20.000 años. Okay, todo el mundo conoce este bicho. Con 4 kilómetros de hielo hasta Boston, hacia Moscú y todo el cono sur bajo hielo. Okay. Pregunta 40 ya lo hemos visto, ¿cuál era la temperatura global? Media era menos 6. Entonces, si menos 6 es una edad de hielo, podéis imaginar que más 4 también es algo. En concreto, más 4 te da este tipo de predicciones. Cuando más morado, veis aquí tenemos una escala de color desde el amarillo hasta el morado. Cuando más morado, más días peligrosos para la salud al año. Y lo más oscuro son 300 días, es decir, casi cada todo el año. Lo que veis es que en la zona intertropical se vuelve muy difícil vivir. Tienes días con, no sé, 60 grados en todas estas zonas. Vamos a hacer un zoom sobre España. Quiero destacar, obviamente, no es una predicción. Es el fruto más probable del peor escenario. ¿Ok? Vamos a España. Si el mundo entero se come más 4, España se come más 6. Esto es normal. Cuando hay un promedio, siempre los hay que tienen más y los hay que tienen menos. Si el promedio de las notas de una clase es 7, hay alumnos o alumnas que han tenido 9 y otros 4. ¿Vale? Y entonces España es de las regiones del mundo que se calienta más que el resto. Entonces, si España se come más 6, te da lo siguiente. Un día normal de julio 2020, temperatura 36. Un día caluroso, 41. Y esto en Madrid lo sabemos muy bien. Tienes varios días a más de 40 en Madrid cada verano. Con más 6 te hace un día normal 42, un día caluroso 50. 50 se vuelve muy difícil vivir. ¿Vale? De nuevo, no es una predicción, es el fruto más probable del peor escenario. Esto es un mapa de la vegetación, digamos, en España en este peor caso. Y veis que esto es estepa y esto es desierto. Y entonces todo el sur de España es un desierto y también gran parte de la meseta. Los que se salvan son Galicia y Pirineos y País Vasco. ¿Vale? Pues esto quiere decir más o menos el fin de España. El fin de España tal como la conocemos hoy en día. Y de nuevo, no es una predicción.
Pues casi he terminado, pero ahora quiero tocar unos temas que no son muy positivos. Primero, esto es el pastel energético mundial en 2024. Son cifras de 2025, probablemente con realidad de 2024. Petróleo, gas, carbón, 80%. Y cuando usamos esto echa CO2. ¿Vale? Este 80% yo llevo dando esto en la universidad desde más de 20 años. Este 80% es constante desde más de 20 años. La transición energética, de que tan se habla, está más avanzada en España que en el mundo a nivel global, pues 3,3% del pastel energético. Es decir, apenas ha empezado. Hidro está aquí, nuclear está aquí y pues 80% combustibles fósiles. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen subiendo. Entonces aquí tenemos cifras desde hace más de 100 años. Si vais en esta web, hay cifras desde 1750, creo. Es fantástico. Las emisiones no son fantásticas, pero la web es fantástica. Y hay muchas cosas interesantes aquí. Veis que desde hace 40 años, las emisiones de Europa o Estados Unidos son estables. Si cuentas las emisiones por persona, sigue siendo muy alta, especialmente en Estados Unidos, pero ya no son los países que tiran arriba las emisiones. Los países que tiran arriba las emisiones son China y la India, ¿vale? Y sobre todo China. De momento creo que un chino por persona emite la mitad de un europeo, pero puesto que de momento desarrollarse es gastar energía y que 80% de la energía es combustibles fósiles, pues de momento desarrollo económico es emisiones. Cosa muy interesante, aquí hay un bache. Este bache, veis el año, es el COVID. Y finalmente, retrospectivamente es un experimento muy interesante porque las emisiones han bajado tan solo de 5,2%. Es decir, para limitar el calentamiento global a 2 grados, haría falta de aquí en adelante bajar de 5% cada año. Pregunta, ¿qué quiere decir bajar 5%? Respuesta, el año del COVID te lo enseña. Y entonces, si la transición apenas ha empezado. Y ahora termino con algo más ético. ¿Vale? ¿Por qué hacer algo? Digamos que esto representa las emisiones mundiales con España. ¿Okay? Esto representa las emisiones mundiales sin España. Veis que hay poca diferencia. Puedo perfectamente imaginar, y yo me planteé la pregunta muy a menudo, ¿de qué sirve que haga algo yo si todo depende de los chinos o de los indios? Conclusión, pues dame más gasolina, ¿vale? A conducir mi 4x4 y a quemar todo lo que puedo. De toda forma, lo de España no cuenta para nada. Y vais a ver. De aquí vais a ver a dónde quiero ir. Digamos que esto representa la guerra en el mundo sin dar besitos a mi mujer. ¿Vale? Esto representa la guerra en el mundo con besitos a mi mujer. ¿Okay? Es exactamente lo mismo. Conclusión, si doy besitos a mi mujer para que haya paz en el mundo, pues estoy perdido. Esto no funciona. Menos mal que no lo hago. Doy besitos a mi mujer porque me gusta. ¿Vale? Y ya está, y porque está bien. Pero la idea es, sí, nadie dice te quiero para que haya paz en el mundo. Lo dices porque está bien, pero porque lo sientes, porque te sale de dentro, te viene del corazón, pero no para que haya paz en el mundo. A lo mejor sí, mejora la paz en tu entorno, pero puedes decir te quiero a mucha gente hoy y Putin seguirá en Ucrania. ¿Vale? Entonces, la idea es
que la energía es un bien precioso y no gastarla pues está bien. No contaminar está bien. Y creo que es importante, yo cambié de chip acerca de esto hace en torno a una década. Son gente que me ayudaron a ver esto, porque mientras estás estancado con el plan, tengo que reciclar para salvar el planeta, te sientes un poco ridículo. Porque obviamente no vas a salvar el planeta reciclando, incluso, te digo, incluso si España desapareciera del mapa mañana, no cambia casi nada a las emisiones mundiales. Pero la idea es actuar porque es lo correcto, independientemente del impacto global que pueda tener o no. Y aquí varios versículos me vienen a la mente. Colosenses 3. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Vale? Hacer cosas porque está bien para Dios, que hayan hombres alrededor o no. Pablo de nuevo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es decir, tener una vida sencilla. Filipenses, he aprendido a contentarme con lo que tengo. De nuevo, Pablo. Y Jesús, en Juan 6, después de haber multiplicado los panes, le coged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y esto es fuerte porque Jesús podía hacer tantos panes como quería, acaba de multiplicar los panes. Pero no es razón para gastar. No es razón para que se pierda algo. Entonces el Evangelio sí nos llama a una vida de no gastar comida, de no gastar energía, de vivir lo más sobriamente posible. Pues, resumen, el tiempo no es el clima, hay un calentamiento, viene del cambio de composición de la atmósfera y estos gases vienen de nosotros. Las consecuencias podrían ser graves. La transición ha apenas empezado y hemos hablado de las razones por hacer algo. Pues muchísimas gracias y aquí tenéis mi correo electrónico para cualquier